mesa allí que defienden los votos, que eventualmente tienen un rol ahí de apoderados sobre los procesos electorales y defienden los votos en caso de haber algún tipo de duda. Pero me parece Y el marcador llega a deberían 0, es decir, son las 6 de la tarde. Volvemos al tiro contigo, José Gringa. Pero se cerraron las mesas, salvo que haya quedado gente en disposición de votar. Volvamos con José Antonio Neme y con la Gringa. Veamos lo que está pasando en el Monumental. Último minuto. 4, se está cerrando también la número 65, la número 77, la verdad es que se comenzaron a cerrar y ha dicho que de manera la mesa simultánea. 74 está cerrada. Ha comenzado entonces a abrir ya la una para empezar a hacer el canto y la apertura, por supuesto, de cada voto. Claro, Escuchemos. hay que ir cortando, marcando los votos primero. Se marcan los votos. Sí. Se van contabilizando las colillas para que coincida, evidentemente, cada una de las colillas con los votos que están siendo marcados por los miembros de la mesa. Y luego viene el popular conteo a viva voz, que comienza ahora. Janet Jara. Empezó el conteo, voto a voto. Y están aquí abriendo cada uno de los votos. Bueno, cada mesa tiene su propio proceso, ¿no? Aquí se demoran un poquitito en abrir los votos. Esto puede ser, esta mesa un poquitito lento. Estamos viendo ahí, le cuesta un poquitito abrir el voto. El adhesivo debe estar muy... Sí, con alguna herramienta o algo. Está muy pegado ahí. El adhesivo está un poquito... El adhesivo en esta oportunidad. Vamos a ver. José Antonio Cast. Janet Jara. Ya, 2 votos para Janet Jara. ¿Qué mesa es esta? Voto nulo. Ahora estamos en Estación Mapocho, Comuna de Santiago. Janet Jara. Antonio Cast. 2 votos para cada uno, para Jara y para Cast. Uno está nulo. Mesa 936. ¿Qué? José Antonio Cast. 2 votos para Janet Jara, 2 votos para Cast. Janet Jara. Estamos con pantalla dividida en José 2 Antonio locales Cast. de votación y en 2 mesas. 3 y en 3. un lado estamos en el Estadio Monumental, en Macul, y en otro estamos en el conteo de mesas en una Janet mesa de la Jara. Estación Mapocho, Comuna de Santiago. Así es, estamos Janet viendo Jara. el conteo. Ya vamos a ir luego reflejando nuestras mesas predictoras que nos van a permitir tener un resultado en términos de porcentaje Cast. más preciso para luego esperar, por supuesto, los resultados que entregue el CERVEL. Pero como pueden ver, cerraron las mesas, son las 6:02 y ya empezó el conteo de los votos. Cast. Seguimos escuchando. Sí, esto va a ser muy rápido. ¿Qué opináis? Yo encuentro que hay intención de voto. A Hay ver. un voto... Es un voto objetado este. Realizando un voto que Cast. tiene una línea no cruzada, sino que igual, Cast. Vamos a contarlo con... que hay una intención de voto. Que depende si marca preferencia. Cast. 5 votos para José Antonio Cast, 4 para Jara en la mesa 9. una cruz, pero indica claramente la intención de voto. José Antonio Cast. Janet Ahí también Jara. una cruz, pero hay intención de voto, dice acá en la mesa. Otra cruz. Muchas cruces. José Antonio Cast. Pasa la delantera aquí, José Antonio Cast con 6 votos, 4 para Janet Jara, Jara. 5 para Jara, 6 Cast, Janet Jara. 8 y 8. Janet 6 Jara. votos para Janet Jara. Cast. Están empatados ambos candidatos acá. Janet Jara. 1 y 1 van, otro para Cast. Janet Jara. 1 y 1, combo a combo aquí se está Janet midiendo Jara. esta elección en la mesa 936, Estación Mapocho. Janet Jara. Janet Jara con uno Janet adicional. Jara. 12 Jara. ¿Cuánto Cast? 9 Cast. Último minuto. 10 Cast. Janet Jara. 2 arriba Janet Jara. Janet Jara. Janet Jara. 3 arriba acá la candidata Cast. del oficialismo. Cast. Janet Jara. Janet Jara. 4, una ventaja Cast. que está tomando la candidata. Ah, no, era José Antonio Cast. 2 votos de Cast. ventaja Janet Jara acá en esta mesa. Cast. 1 de ventaja para Jara. 15 otro voto para Cast. para Jara, 15 para Cast. Janet Jara. Janet Jara. Janet Cast. Janet Jara. Nos trasladamos
Cas. a la comuna de Las Condes. Mesa 506 es la que está al lado izquierdo de la pantalla. Janet Jara. Hola Connie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, estamos acá en la primera mesa que ya está contando los votos, mesa 506, donde existe una amplia ventaja de José Antonio Kast con 44 votos versus Janet Jara con 7 votos y solamente un nulo. Escuchemos. Janet Jara. Cas. Cas. Janet Jara. Jara. 48 José Antonio Kast, 8 Jara. Cas. Janet Jara. Jara. Janet Jara. Jara. Janet Jara. Cas. Janet Jara. Cas. Estamos viendo en pantalla el 26 consolidado de votos de Mega. 17 Tenemos Kast. 150 mesas predictoras, donde hay en estos momentos un poco más de 660 votos contabilizados. Ya estamos llegando casi prácticamente a los 700 votos. Y muestra a José Antonio Kast con un 54,2% versus un 45,7% de Janet Jara. Ahí usted puede ver el consolidado Mega en pantalla. Son las mesas predictoras de nuestro canal, quienes nos permiten de alguna manera poder empezar a tomar ya la temperatura de una manera un poco más cercana a lo que debería ser después del resultado, Mauricio. Así es, tenemos 759 votos, esos son aproximadamente 2 mesas, por lo tanto estamos recién avanzando, recién comenzando el conteo, pero claramente es un volumen mayor al que están mostrando las mesas individuales que nosotros reportamos en este momento, y el sistema se va a ir alimentando de manera automática. Ustedes están viendo, ya pasamos a 818 votos. Bueno, y es importante explicar, ¿cierto? Lo hemos Voto dicho a antes, voto. Mauricio. 32 Bueno, Jara. estamos ahí, pantalla dividida en varios lugares donde ya se están contando los votos. Estamos en la comuna de Las Condes, en Maipú, en Puente Alto, en Macul, y con el conteo de las mesas de cada uno de estos sectores, que también sale en cada una de las pantallas. Escuchemos. Cas. Janet Jara. Jara. Cas. Janet Jara. Jara. Cas. Cas. Sí, Connie, una amplia mayoría acá de parte de José Antonio Kast con 66 votos en la mesa 506 y Jara solamente con 14 votos. Cas. Janet Jara. Vamos escuchando el 40 conteo Janet voto a Jara. voto, Jara. 23 Kast. con un consolidado de nuestras mesas predictoras en Mega Media de más de 1.200 votos, que muestra en estos momentos a José Antonio Kast con un 51,41% y un 48,53% para Janet Jara. Transmisión en conjunto que estamos haciendo además junto a nuestra radio infinita. Cas. Cas. Escuchemos el conteo de votos en el Estadio Monumental, comuna de Macul. Jara. Cas. Cas. Janet Jara. Cas. Voto a voto. Janet Jara. Janet Jara. Cas. Janet Jara. Cas. Janet Jara. Nulo. 48 Jara. 31 Kast. Janet Jara. Cas. 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 Voto a voto. Volvemos ahora a la comuna de Las Condes también, lo que está ocurriendo en este local de votación donde se encuentra la periodista Florencia Vial, y tenemos ahí un conteo que nos muestra con casi 80 votos, de hecho 80 votos José Antonio Kast, 16 votos Janet Jara. Escuchemos. Jara. Voto a voto. Cas. Cas. Jara. Cas.
Cast. 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 Bueno, estamos con pantalla dividida, con la tensión de los primeros votos que estamos contando. Recién llevamos 10 minutos desde el cierre de las mesas y ya tenemos desplegado en todas partes, en todos los locales, están contando votos. Estamos siguiendo, ¿cierto?, el consolidado de Mega en la parte de abajo. Recién todavía estamos llegando a 2.000 votos. Sí. Y en cada una de las mesas de estos locales estamos con el conteo, cómo va. Y claro, vemos que en Las Condes, por ejemplo, se da algo que es súper esperable, que es una mayoría bastante importante de CAS versus otra de las comunas. Veamos qué pasa en Maipú. Vamos con César Campos también, que se encuentra en ese lugar. César. Voto a voto. Sí, ¿cómo están, chiquillos? Estamos aquí en la mesa 614 del Teatro Municipal de Maipú. Oye, una de las comunas más populosas de nuestro país. Y aquí están terminando de firmar los votos de una de las 9 mesas que están en este centro de votación para empezar a cantar la votación y quién lleva las preferencias hasta esta hora. Ahí sí, terminaron, ahora van a empezar a abrir los votos para saber cuál es la temperatura aquí en Maipú. Aquí fíjate que hubo harta gente que vino a votar más que la primera vuelta, nos contaban algunas mesas. Así que aquí la expectación es alta y aquí empezaron con el conteo en la comuna de Maipú. Vas a anotar te dicto, ¿sí? Escuchemos aquí. No, pues dime caso. Ajá. Sí, CAS. No, primero. Sí. Janet Jara. CAS. Tienen que ayudarme a abrir eso. Mientras tanto, veamos cómo está Karim Bute en tu local de votación. Karim. Jara. CAS. De comenzar muy parejo hasta ahora. Han abierto 10 votos, 1 blanco, 5 para CAS y ahora son 5 también para Janet Jara. 5 Jara, 5 CAS, 1 voto blanco la cuenta hasta ahora. CAS. 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 Jara. Jara. Bien, muy parejo hasta ahora. 8 votos para Jara, 8 votos para CAS, 9 para CAS en la mesa 263, que en la vez anterior fue Janet Jara la que ganó en esta mesa y ahora va ganando CAS por 1 voto, 10-9, CAS arriba. CAS. Voto a voto. CAS. CAS. Jara. Jara. Voto a voto y el consolidado de nuestras mesas predictoras con casi 3.200 votos muestra José Antonio Caz con un 52,15% de los votos hasta ahora y Janet Jara con un 47,8%. Mauricio Morales. Sí, están entrando fundamentalmente a nuestro sistema mesas que vienen de Maipú y Concepción. Entonces, recién estamos contabilizando cerca de 15 mesas de las 150 que tenemos pronosticadas. Por lo tanto, todavía no hay nada dicho y esto tiene un sesgo territorial producto de que algunas mesas cierran antes que otras. Sesgo Entonces, que se va a corregir a medida que las mesas cierren. Exactamente. En la medida en que aumentemos el N de mesas, se va a ir ajustando mayor la precisión. Perfecto. Eso es antes del resultado CERVEL, nuestra mesa predictora. Así que estamos muy atentos a eso, Connie. Vamos a lo que está pasando en la comuna de Las Condes, el Colegio Verbo Divino. Ahí está Catalina Edwards. Cata, ¿cómo va el conteo ahí? La Florencia Vial. La Florencia Vial. CAS. Florencia. Hola, Connie. Sí, estamos acá en la mesa 506. José Antonio Caz lleva una delantera amplia, bastante amplia, de 119 votos versus Janet Jara con 23 votos, nulo 4. Y ojo con esta mesa, porque si bien es la primera mesa que comenzó a contar los votos acá en el Colegio Verbo Divino, además es una mesa en la que la primera vuelta ganó Evelyn Matei. Es también un dato justamente bueno para analizar. José Antonio Caz sigue subiendo a 122 votos. CAS. CAS. CAS.
Quedan muy poquitos votos acá en la mesa 506. Tomando la temperatura, lo que ocurre en una de las mesas del Colegio del Verbo Divino en la comuna de Las Condes, mientras en la estación Mapocho está también Gonzalo Ramírez y vamos con él también para ir mirando lo que ocurre en ese lugar, en la mesa en la que él se encuentra. Gonzalo. Acá el panorama es distinto, Juan Manuel. Janet Jara tiene una ventaja importante frente a José Antonio Kast, por lo menos unos 20 o 25 votos de ventaja. Todavía no se cierra esta mesa, la 936. Hay intención de voto, aunque está rayado el nombre, vamos a contar. Están explicando que hay un candidato que está rayado, pero que hay una intención de voto en otra de las opciones. Sería para Janet Jara, que sigue con ventaja. Kast. Separan unos 25 votos y harto voto nulo. Voto a voto. Es otro para Kast. Deben haber por lo menos una decena de votos nulos. Ojo con eso. Diferente a la primera vuelta. Sí, vamos a mirar lo que representa eso una vez que ya el CERVEL empiece a publicar sus resultados y nos va a permitir también mirar ese otro escenario, ¿no? Que también es muy relevante, el de los votos nulos y blancos. Seguimos escuchando el conteo voto a voto en esta mega elección 2025. Kast. 15 votos los separan. Jara. Sigue con ventaja Janet Jara. Jara. Kast. 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 Jara. Se mantiene la tendencia, pero se va estrechando, ¿verdad?, el resultado entre ambos candidatos. Voto a voto estamos contando en la estación Mapocho, en el Colegio Verbo Divino, comuna de Santiago, comuna de Las Condes. Vamos a ver qué pasa en el Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa. Ahí está Gustavo Huerta. Gustavo. Vamos acá en el conteo de votos en el Estadio Nacional, específicamente en la mesa 477, que fue la primera que cerró. Aquí está el conteo, hasta el momento 105 votos para Janet Jara y para José Antonio Kast con 69. Respecto a los nulos, 8 y 3 blancos. Nulos y blancos que ya superan lo que ocurrió en esta mesa en la primera vuelta. Obviamente no son mayoría, pero es una situación que aquí ya les llamaba la atención respecto a lo que ocurrió en la primera vuelta. Reitero, Janet Jara en la mesa 477, 108 votos ahora y José Antonio Kast con 70. Seguimos escuchando el conteo de votos acá en el Estadio Nacional. Jara. 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 Kast. Voto a voto. Kast. 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 Jara. Jara. En la pantalla que usted está viendo en estos momentos, en la parte superior tenemos una mesa en Ovalle, otra en Iquique, que nos muestra lo que está ocurriendo en estos momentos con ambos candidatos. José Antonio Kast superando en el caso de Iquique por amplia ventaja Janet Jara, y en el caso de Ovalle una diferencia bastante más estrecha. En la parte inferior, una mesa en Santiago, otra mesa en la comuna de Ñuñoa. Mauricio. Sí, esto es muy importante lo que acaba de señalar Juan Manuel por las grandes diferencias territoriales que marcó la primera vuelta presidencial. En el norte, desde Arica hasta Atacama, lo ganó Franco Parisi, por lo tanto tenemos que ver cómo fue el trasvasije de votos ahí. En la zona intermedia, que es Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, lo ganó Janet Jara en primera vuelta, aunque por un porcentaje mínimo. Y de O'Higgins a Los Lagos lo ganó José Antonio Kast, y Janet Jara volvió a ganar en Aysén y Magallanes. Por lo tanto, vuelvo a repetir, tenemos que esperar que entre un volumen variopinto de mesas en términos de su origen territorial, con el fin de ir ajustando nuestra predicción. Volvamos a Macul, donde están
José Antonio Neme, la gringa ahí en el Estadio Monumental. ¿Cómo va el conteo? Janet Jara. Voto a voto. 110, Janet Jara. 91K, sigue el conteo, mesa 74. Pueden irse a conversar allá. Pero yo sí no estoy hablando, señora. No hay, po. Janet Jara. Voto a voto. Janet Jara. Cast. Nulo. Cast. Nulo. En Ovalle, en Iquique, en Macul y en la Florida, en estos momentos las pantallas divididas, mientras nuestro consolidado de las mesas predictoras de Mega, que ya tiene más de 8.200, ya vamos cerca de casi los 8.300 votos, muestra una ventaja de José Antonio Kast cercana a los 2,5 puntos. Y mientras tanto, veamos también lo que está ocurriendo en otros lugares. Vamos a la Florida, donde se encuentra Catherine Ibáñez, con ella conversamos ahora también. Katy. Jara. Hola Juanma, sí, mesa 57 del Liceo Benjamín Vicuña Maquena, donde llevan a esta hora el conteo para Jara 17 y Kast 19. Escuchamos el conteo. Kast. Voto a voto. Jara. Kast. Kast. Jara. Jara. Pantalla dividida para ir monitoreando cómo va el conteo de votos en distintos lugares, región metropolitana, pero también en algunas ciudades del norte. Exacto. Y tenemos nuestro consolidado Mega ya con más de 9.000 votos. Mauricio, expliquemos una vez más qué representa este consolidado, donde lo que va mostrando es una ventaja de José Antonio Kast por sobre Janet Jara. Exactamente, sí. Está mostrando una ventaja hasta ahora de José Antonio Kast, 52-2, 47-8. Hay que recordar, eso sí, les quiero subrayar que las mesas que nos están llegando en este minuto son fundamentalmente de la región metropolitana y de Biobío. No tenemos mesas aún contabilizadas de la zona norte del país. Por lo tanto, y aunque suene repetitivo hacerlo, tenemos que esperar un volumen mucho más diverso en cuanto a la procedencia territorial de las mesas, con el fin de ir afinando cuál va a ser nuestro pronóstico definitivo. Blanco. Vamos a San Miguel. Karim Buti, te escuchamos. Veamos qué pasa también en el local de votación en el que te encuentras. Voto a voto. Sí, sorprende aquí extremadamente parejo, 58 a 59. Jara adelanta por un voto a José Antonio Kast. Ahora están empatados, 59 Jara, 59 Kast. Llama la atención también la gran cantidad de votos nulos y blancos. Les sorprende incluso a las chicas que están haciendo el conteo aquí mucho más que en primera vuelta. Pero mira, 60 a 60 los votos palmo a palmo empatados en la mesa 263 de San Miguel, donde en la primera vuelta la vencedora fue Janet Jara, al menos en esta mesa. Así que hasta ahora llama la atención ese hecho, que van empatados 60 a 61. Vence Kast por 1 y hay 2 votos también que han aparecido para Franco Parisi, pero en este caso son votos que se cuentan como nulos, porque le ponen su nombre y agregan otra línea y dan por el voto. Kast. 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 Toma una leve ventaja ahora José Antonio Kast por 4 votos, 64 votos Kast, 60 Jara, 65 a 60. Es la vez que más distancia ha obtenido, 5 votos. Jara. 65 a 61. Sigue la diferencia menor en esta mesa. Nulo. Blanco. Son más blancos y nulos que la vez anterior, ¿no? Sí, muchos más. Muchos más, que era uno de los temas que hablábamos también con Mauricio Morales. Exactamente. Mauricio, mientras vamos escuchando y monitoreando el voto a voto, aquí están realmente, literalmente, San Miguel voto a voto, Kast con Jara. ¿Por qué tenemos que observar el voto nulo y blanco? Recordemos que fue
más o menos 3% en primera vuelta. Sí, fue un 3,77%, fueron 507.000 votos nulos y blancos aproximadamente. Es la cifra histórica en términos de volumen más alta que hemos tenido desde el retorno a la democracia en elecciones presidenciales. En esta oportunidad esperamos que la cifra aumente considerablemente, incluso pudiendo sobrepasar el 1.000.000 de votos nulos y blancos, dependiendo de eso sí, de la región que estemos observando, porque tengo la impresión de que la votación nula y blanca en esta elección va a estar muy correlacionada con la votación que obtuvo Parisi en la primera vuelta. Es decir, en las comunas donde mejor votó Parisi debiésemos observar una mayor tasa de votos nulos y blancos. Que lo vamos a poder comparar en un momento más cuando ya el CERVEL entregue su primero resultado y ya cuando esté más bien consolidado cerca de las 8:30, 9 de la noche. Mientras tanto, en la estación Mapocho, Gonzalo Ramírez está monitoreando también el cómo se están contabilizando los votos en una mesa. Gonzalo, vamos contigo de vuelta. Jara. Voto a voto. Sí, seguimos acá a las 9:36. La candidata Jara lleva la delantera por unos 25 votos aproximadamente, pero la verdad es que todavía quedan por contar alrededor de 60, 70 votos. Así que no está decidido un voto en blanco. Debe haber 12 votos nulos en esta mesa y un par de votos blancos, tres blancos. Otro voto para Janet Jara. Sigamos escuchando acá en la estación Mapocho, en la mesa 936. Cast. Cast. Jara. Mantiene la ventaja Jara, pero todavía no se puede dar un resultado definitivo. Cast. Me atrevería a decir que esta va a ser la mesa que va a cerrar y va a terminar el conteo de votos primero acá en la estación Mapocho. Cast. La mesa zapatos de clavo. La mesa zapato de clavo. Jara. Sí, también tiene listos los zapatos de clavo, dice el presidente de la mesa. Cast. Están 1 y 1. 1 y 1. Cast. Mantiene la ventaja Janet Jara, aproximadamente 15 votos. Jara. Ampliando la ventaja Janet Jara. Claro, unos 50 votos aproximadamente por contar. Otro voto para Janet Jara. La mesa más avanzada de la estación Mapocho. Jara. Mientras tanto, nuestro Voto para consolidado Janet Jara, de que mesas en Mega, mantiene que la ya ventaja contabiliza frente a un poco José más de Antonio Cast. 14.400 votos, tenemos casi 5 puntos de ventaja de José Antonio Cast respecto de la candidata Janet Jara. Son mesas predictoras, son 150, no han entrado todavía todas las mesas porque, como decíamos, Mauricio, son solamente algunas que son las que primero cerraron. Por lo tanto, hay que esperar algunos minutos para que ya esas 150 mesas nos permitan tener un resultado que nos ayude a proyectar lo que eventualmente después nos va a mostrar el CERVEL. Exactamente, sí. De hecho, estaba analizando esta misma situación y lo que tenemos son fundamentalmente mesas de la región metropolitana. Nos falta muchísima mesa del resto del país. Y en la medida en que vayan entrando mesas del resto del país, las diferencias entre los candidatos se debiesen ir ajustando en función del resultado, al menos parcial, de lo que va a ser esta elección. Y cuando tengamos las 150 mesas totales, ese resultado se va a plegar al resultado definitivo de acuerdo a los datos que reporta el CERVEL. Vamos a la comuna que tiene más electores de la región metropolitana, Puente Alto. Ahí está Marcelo González. Marcelo, ¿cómo va el conteo voto a voto ahí en esta comuna? ¿Cómo están? Colegio Tupahue, mesa 1028. La ventaja es para Janet Jara, 128 a 96. Escuchamos el conteo. Jara. 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 Cast. Jara. Cast. Cast. Nulo. Cast. Cast. Jara. Cast.
Jara. Cas. Cas. Jara. Jara. Cas. Último voto acá. Jara. Gonzalo Ramírez está en la estación Mapuche, está terminando la mesa en la que se encuentra Gonzalo, mientras vemos también la pantalla dividida con imágenes de mesas en Temuco, Antofagasta y también Puente Alto. Gonzalo. Último voto para Janet Jara. Acá se acaba de terminar el conteo de los votos en la mesa 936. Vamos a ver el resultado en esta mesa para cada uno de los candidatos. Me da la impresión que Janet Jara ha ganado en la mesa 936, pero de todas maneras vamos a escuchar a los vocales con su contabilización preliminar. Ya, quedamos pendientes de eso. Mientras tanto, vamos a otro lugar. Hay polémica por un voto. Gringa, ¿qué pasa ahí en el Estadio Monumental? Cuéntanos. ¿Marca la preferencia? Así es. Connie, por favor, sí, denme el pase. Aquí ya cerramos la mesa, pero hay una polémica con uno de los votos nulos. El voto sobre la línea para marcar CAS dice la palabra sí. ¿Podemos mostrarlo? Entonces, la presidenta de la mesa dice que es nulo, sin embargo, están nulo, objetado. Sí. ¿A su juicio? A mi juicio sí, porque no parece... Es un voto objetado. Claro, objetado es distinto a nulo. Claro. Y aquí usted discute lo contrario, ¿no? Otro miembro de la mesa. Sí, claramente. Si usted ve la ley, 1, 2, 3, 4, 5, 6, establece 7, lo 8, mismo que 9, sale 10. exactamente en el manual. Si el presidente lo puede mostrar ahí, sale claramente marcado. El voto debe marcar preferencia. La línea horizontal es una ayuda para marcar la preferencia. En ese voto, como vemos ahí claramente, está estipulado que es un voto hacia CAS. ¿No está marcando una preferencia directa? ¿Podríamos mostrar el voto, por favor? Mauricio, recordemos cómo se resuelve una situación como esta. ¿Cuál es la diferencia entre un voto nulo y un voto Mauricio objetado? Morales. Sí, a ver, vamos a aclarar la duda. Mauricio Morales, necesitamos tú para aclarar. Dale un segundo, Gringa. Okay. Un voto nulo es un voto que se marca más de una preferencia. Un voto blanco es aquel que no señala preferencia, pero viene con una... no viene con nada o viene con alguna leyenda. El voto que estamos viendo ahí está claramente emitido en favor de uno de los candidatos y lo único que hace la diferencia es que en lugar de una línea vertical aparece la palabra sí. Es un voto objetado, pero válido, no es un voto nulo. No es un voto nulo. En ningún caso es un voto válido. No puede pasar como voto pero nulo. aquí la presidenta... Gringa, ya, aquí está la discusión porque la presidenta dice que es nulo. Objetado, pero es válido. Sí, obvio. Sí. Ya. Es un voto objetado, pero válido. Pero válido, suma el candidato, exactamente. ¿Qué dice el presidente de mesa? Sí, es que tenemos que hablar. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer, presidente? Yo creo que hablarlo y después decir bien. Sí, decirlo bien. Porque bueno, si lo digo resuelve el algo, encargado del se come CERVEL, porque siempre hay alguien representando al CERVEL en el local de votación y el encargado del CERVEL tiene que aplicar el mismo criterio que acaba de definir Mauricio. Es un voto que marca definitivamente una preferencia. Mauricio Morales, experto, es un voto objetado pero válido. Les doy la situación. La mesa es la 74, la votación ha sido de 162 Jara, 147 CAS, 19 votos nulos, uno blanco, pero hay uno de los votos nulos que está objetado y que está a la atención. Porque aquí también tenemos uno de los apoderados de CAS que está alegando que eso tiene que ser un voto válido y contado en favor de ese candidato. En el voto aparece un sí. Esto ha generado un problema porque se está llamando al presidente de la mesa. Mauricio, es un voto objetado. Ella dice que es un voto objetado, pero ella no ha dicho pero que es un voto nulo. Lo dijo al principio, sí. Ya, por eso. Es que ahí tienen una confusión en esa mesa. Sí. Tienen la confusión de confundir dijo un voto que era nulo objetado, con un ahora voto está cambiando. objetado. Un voto nulo, vuelvo a repetir, es un voto que marca más de una opción. Un voto objetado es un voto que marca una opción, a lo mejor no con la línea vertical, pero que sí
sí expresa preferencia y ese voto se suma a la candidatura que está señalada, pero se deja en el acta como un voto objetado. Ya, eso significa, Mauricio, que no es, Sí, lo que no es pasa, necesario... Sí, gringa. Lo que pasa, Connie, que aquí se estaba señalando y estaba dentro del monto, digamos, de la acumulación de votos nulos. Y este era un nulo objetado según la que realizó el conteo. Entonces, por eso yo le hice la pregunta a Mauricio Morales y yo le transmití que en definitiva es un voto objetado, pero válido, lo cual también están sacando incluso la normativa. Ahora ellos han decidido reunirse con el jefe de la banca aquí de esta mesa número 74 para decidirlo calmadamente, pero en principio siempre fue contado como un voto nulo y ahora lo llaman nulo objetado, por eso ahora se genera esta tensión, pero lo van a conversar entre ellos. Mientras tanto, vamos a aprovechar de ir con Rafael Abrevera Antofagasta para saber qué está pasando también en el norte del país. Rafa, conversamos contigo, veamos qué pasa en el local de votación en el que te encuentras. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en la Escuela Básica Claudio Mate, mesa 420, y sabemos que la región de Antofagasta puede ser clave para esta elección, considerando los votos que tuvo Franco Parisi en primera vuelta. Recordemos que en la región de Antofagasta sacó el 35% con la mayoría. En este momento, en esta mesa se está imponiendo el candidato Kast con 40 votos versus Jara con 22 votos. Vamos a escuchar un poco el ambiente que se vive acá en Antofagasta. Kast. Jara. Kast. Jara. Kast. Voto a voto. Mientras tanto, vemos el consolidado de los votos en las mesas predictoras que Mega ha escogido para esta elección, que nos ayudan a, de alguna manera, poder anticipar lo que más tarde el CERVEL debería empezar a entregarnos como resultado. Y vemos una diferencia que casi roza los 6 puntos de José Antonio Kast sobre la candidata Janet Jara. Estamos viendo, mientras tanto, mesas en diferentes lugares del país y la contabilización de los votos en un proceso que, salvo ese hecho puntual que vimos ahí en el Estadio Monumental, en realidad debería avanzar bastante rápido. Ya. Mauricio, estamos con Karim Bute, escuchando ahí en San Miguel el conteo de votos. Estamos también con la mesa y el conteo en pantalla. Sí. También estamos en Antofagasta. Karim. Connie, Juan Manuel, sí, aquí también se va dando la misma confusión, ¿eh? Hay gente que pone nulo en el voto, pero ese voto que dice nulo, escrito con la palabra nulo, es blanco. Entonces hay muchos de esos casos que van apareciendo acá. Y la diferencia de votos acá es de 15 más o menos en favor de José Antonio Kast. 131 para Kast, 116 para Janet Jara. Sí, Juan Manuel. Sí. Mauricio, déjame preguntarte esto. Sí. Si alguien no marca ninguna de las dos, no anula el voto, porque el voto nulo es cuando tú marcas más de una opción. Más de una opción. Pero si no marcaste ninguna de las dos preferencias y abajito escribiste nulo, ese voto es blanco. Es blanco, sí, es blanco. Glorioso. Claro, es blanco porque no marca dos opciones. La regla del voto nulo es que tiene que marcar dos preferencias. La regla del voto blanco es que puede ser un voto en que la gente coloque nulo, no me gusta, haga un dibujo, pero no marca preferencia. Eso es lo que entendemos como voto blanco. Podría ser al revés, que yo escriba blanco y que pasa a llevar a los dos candidatos. La mesa lo podría llegar a interpretar como un voto nulo. Sí. Y, me encanta. Y el otro punto, Mauricio, importante entonces, que no necesariamente tiene que haber una raya, digamos, vertical sobre la horizontal para marcar preferencia, que eso es como normalmente se vota, sino que puede interpretarse como una preferencia si alguien hace, por ejemplo, una cruz sobre la línea horizontal y el candidato o la candidata. Le amo. Pero solo sobre esa línea. Sí, pues eso... O sí, como era el caso del Estadio Monumental. Sí, evidentemente el elector está marcando una opción. Lo único que hizo mal fue no trazar la línea vertical sobre la línea horizontal. Y ese voto se puede entender como un voto marcado, un voto objetado, pero que se cuenta en favor del candidato para el que se le asignó la preferencia, quizás no con la norma de una raya vertical sobre la línea horizontal asociada a cada nombre, pero que de todas maneras está marcando una clara preferencia
preferencia. Perfecto. Mientras tanto, estamos en San Miguel y en Santiago y en distintos lugares del país, por supuesto, estamos haciendo el recorrido a lo largo de todo Chile. Ahora tenemos la pantalla dividida en 4. Volvamos a Gonzalo Ramírez en la estación Mapocho para saber qué está pasando en ese lugar. Gonzalo. Sí, mira, acá la cosa está bien estrecha. Partimos en la 936, donde la candidata Jara ganó. Luego nos fuimos a la 944, ganó Kast por unos 15 votos. Y acá en la 945 ganó Jara por 4 votos. O sea, acá en la estación Mapocho por lo menos no hay un despegue notorio de un candidato frente a otro. El conteo de votos está arrojando resultados bastante estrechos, al menos en las 3 mesas que hemos podido chequear a esta hora, cuando hay por lo menos un 80% de las mesas que todavía están contando la votación de esta jornada. Segunda vuelta presidencial, nos vamos a acercar a otra de las mesas para ver si ya han concluido el conteo de los votos. ¿Terminaron acá, chicos? ¿Sí? ¿Tiene resultados? Sí. El total de 247 votos son 107 votos para Janet Jara, 123 votos para José Antonio Kast, 14 nulos, 3 en blanco. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el resultado también de la mesa 963. Un resultado favorable por una ventaja de 20 votos para el candidato José Antonio Kast. Están casi una y una, al menos en las 4 o 5 mesas que hemos podido contabilizar a esta hora. Harta atención, harta observación de los apoderados de mesa y distintas personas que también se han quedado después de votar para observar el conteo, que sin duda es la etapa más esperada y emocionante de una jornada como esta, la jornada de segunda vuelta presidencial. Jara. Kast. Se han ido sumando las ciudades, ya no solo región metropolitana, tenemos San Pedro de la Paz, ¿cierto? Estamos también en Viña del Mar, estamos contando en Iquique, en Coquimbo, en la región de Coquimbo, en Valparaíso. Mira, mientras tanto vemos ahí también a Florencia Vial, que está en el Colegio del Verbo Divino. Veamos lo que pasa también en este local de votación en la comuna de Las Condes. Florencia. Voto a voto. Hola, Juanma, sí, muy buenas tardes. Estamos acá ahora en la mesa 505, donde también José Antonio Kast tiene una amplia mayoría, tiene por lo menos 197 votos, mientras que Janet Jara se queda con 52 votos y solamente un nulo. En las 3 mesas que hemos estado acá en el Colegio del Verbo Divino, la tendencia es ampliamente a favor de José Antonio Kast. Lo vemos ahí en la pantalla. Se cierra la mesa. El conteo de votos que está relatando Florencia Vial, ¿cierto? Una clara ventaja de José Antonio Kast por sobre Janet Jara y que es algo completamente esperable en la comuna de Las Condes, Mauricio, ¿no? Así es, sí, es una comuna calada. Aquí José Antonio Kast debiese sacar una ventaja muy amplia en comparación con el resto. De hecho, en esas comunas, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, la derecha sumada obtuvo cerca del 75-80%, por lo tanto no es extraño que José Antonio Kast en esta segunda vuelta esté sacando una ventaja tan significativa como la que estamos viendo. Kast. Tenemos ahí entonces el conteo voto a voto. Estamos viendo San Miguel y Las Condes, pero tenemos distintos lugares también y ya vamos a ir pasando en otras zonas. Voto a voto. Aquí lo proyectamos ahora. Estamos también en Viña del Mar, San Pedro de la Paz también adicionalmente y con el consolidado de las mesas de Mega con más de 34.000 votos ya. Y vamos avanzando rápidamente con una diferencia de poco más de 5 puntos que hay entre José Antonio Kast y Janet Jara, al menos en las mesas predictoras de Megamedia. Sí, insisto, nos falta muchísima mesa de norte y sur, por lo que probablemente estos valores se van, estimo yo, se van a ir ampliando esa diferencia que observamos acá en esta primera etapa, porque estamos fundamentalmente mesas de la región metropolitana, que son las que están llegando. Debemos tener alrededor de unas 40 mesas aproximadamente, pero nos falta muchísimo por contar. 40 mesas de 150. De 150, entonces claro, falta que entre toda la mesa que viene del norte, que viene del sur. Esto es más representativo en la región metropolitana, pero hay que esperar solamente un poco para tener ese resultado de manera mucho más confiable y consolidada. Vamos al Estadio Nacional. Rodrigo Sepúlveda, ¿cómo va el conteo allá en la comuna de Ñuñoa? Bueno, se cuenta la mesa 483 en el Estadio Nacional. Tengo el resultado definitivo de la 496. Recién salimos de esa. Estábamos en vivo y el resultado es Jara 126, Kast 117. Reitero, mesa 496.
Jara 126, Kast 117. Me vengo al resultado ahora de la 483. Jara 98, Kast 111. Jara 98, Kast 111, Mesa 483, Estadio Nacional. Rodrigo Sepúlveda también reporteando en uno de los principales recintos de votación de nuestro país, el Estadio Nacional, donde por supuesto vamos a ver después, una vez ya contabilizado todos los votos, cómo les fue en distintas comunas, y lo vamos a proyectar aquí una vez que tengamos ya los resultados formales del CERVEL, porque no solamente vamos a mirar el total nacional, el total regional, sino que vamos a hacer también zoom en distintas comunas para saber cómo fue el desempeño de los candidatos en esta segunda vuelta. Mientras tanto, estamos viendo lo que está pasando en Las Condes, en Macul, en San Pedro de la Paz, en Viña del Mar, en Ñuñoa. Bueno, tenemos desplegados diferentes equipos con el avance ya del consolidado de votos mega, con casi 36.700 votos. Va avanzando muy rápido. Mauricio. Sí, vamos avanzando un poco más rápido. Ya va a comenzar a entrar el voto de región. Tenemos una diferencia aproximadamente de 6 puntos entre los candidatos. Si es que nos llega el voto desde la región, por ejemplo, no tenemos mesas todavía contabilizadas de la Araucanía. Eso va a impactar directamente en el resultado que estamos mostrando acá, pero de a poco se va a ir acomodando en función de los resultados que después vaya entregando el CERVEL. Hay que mantener cierta calma. Tampoco tenemos muchas mesas del norte o ninguna. Estoy pensando en que uno de los factores de lo que hemos hablado es a dónde se van los votos de Franco Parisi, que recordemos que en las 4 regiones del norte, del extremo norte de nuestro país, ganó la primera vuelta en todas con más del 30% de los votos. Exactamente. Entonces es importante saber a dónde se fueron o a dónde se están yendo esos votos. Sí, hicimos una especie de sobrerepresentación de las regiones del norte con el fin de afinar la puntería en el voto de Parisi y tratar de entender mejor cómo es el traspaso, endoso o trasvasije de votos desde Parisi hacia alguna de las dos candidaturas y, por cierto, que nos interesa mucho, hacia la votación inválida. Mientras estamos viendo lo que pasa en la comuna de Ñuñoa y también en la Florida con 2 mesas, ya vamos a ir con Katy Ibáñez, que se encuentra precisamente en esta última comuna. Vamos mirando en la parte inferior de la pantalla lo que está ocurriendo con el consolidado de los votos de nuestras mesas predictoras. Y esto es muy interesante porque ya vamos a ver el primer resultado del CERVEL, del que no hay que engañarse porque, ojo, entran ahí los votos de los chilenos en el extranjero que distorsionan muchísimo la realidad de lo que luego vaya proyectando Mauricio. Entonces sería bueno que recordáramos también que la primera proyección que hace el CERVEL es más bien testimonial respecto de los votos de chilenos en el extranjero y un par de puñados de mesa, ¿no? Exactamente. Depende. Mira, tenemos resultados. A ver, los tenemos ya. Resultados oficiales. Estos son los primeros resultados que entrega el servicio electoral. Con el total general nos muestra a José Antonio Kast con un 59,63%, 83%, y un 40,17% para Janet Jara. Ahí está el total general, con un total de 4, y tanto de mesas escrutadas. Mauricio. Sí, tenemos un primer resultado de parte del CERVEL, 59-40. Seguramente el CERVEL ya tiene mesas contabilizadas del resto del país. Nosotros teníamos mesas fundamentalmente de la región metropolitana en este primer conteo. Es una diferencia muy sustantiva que se acoge en gran parte a lo que pronosticaron las encuestas de opinión en su minuto respecto a cerca de 20 puntos de ventaja de José Antonio Kast sobre Janet Jara, con un 4,46% de las mesas escrutadas recién. Resultados generales, estamos revisando, son los primeros resultados generales, mientras tenemos también pantalla dividida en los 2 comandos, en el comando en la parte superior de Janet Jara y en la parte inferior el de José Antonio Kast en la comuna de Las Condes, donde evidentemente ante este primer resultado que entrega el CERVEL se escuchan los, digamos, las felicitaciones y las celebraciones. Vamos con el resultado, recordamos el resultado entonces, 59,83% José Antonio Kast, 40,17%, casi 20 puntos de ventaja le está sacando con el 4,4% de las mesas ejecutadas, según el resultado oficial entregado por el CERVEL hace 2 minutos. Ahí está el resultado formal. José Antonio Kast, 59,83%, Janet Jara con un 40,17%, 4,4% de las mesas ejecutadas. Queda todavía, pero avanzamos, sabemos, muy rápido y por lo tanto vamos a tener este resultado, Mauricio, muy tempranamente. Es una ventaja bien marcada, ¿no? Es una diferencia muy sustantiva, son 20 puntos
con cerca del 5% de las mesas escrutadas. Si bien todavía no podemos declarar ganador, es una diferencia extraordinariamente abultada. Y considerando lo que nosotros decíamos en un principio, que nos daba 53-47 o 54-46, eso, insisto, responde fundamentalmente a que estamos a la espera de que nos lleguen las mesas de regiones. Por lo tanto, el resultado que nosotros mostramos ahí, producto de la rapidez de los contabilizadores de votos, nos llegaba de la región metropolitana y no tanto desde el resto del país. Revisemos resultados generales por región. Los primeros resultados oficiales partiendo por la región metropolitana. Aquí tenemos ya proyectado el resultado por la región metropolitana y en estará un 41,74%. Sube un poquitito respecto del promedio nacional y aparece ahí José Antonio Kast con este resultado de un 58,26%. Mauricio. Sí, este resultado de la región metropolitana se acoge en general a lo que veníamos contando nosotros, que daba 53-47, 54-46, el Cervela Roja 58-42, más o menos similar, pero resalta eso sí la diferencia que tiene José Antonio Kast en la región metropolitana, cuestión que no deja de sorprender. Pensando que además Janet Jara fue la que ganó la región metropolitana en primera vuelta. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso, que también tuvo el triunfo de Janet Jara en la primera vuelta, que también se impone José Antonio Kast con un 54,49% versus el porcentaje de 45,51% de Jara, un poquito mejor que el nivel nacional, Mauricio? Sí, en teoría esta debió haber sido una de las mejores regiones de Jara, junto con Coquimbo, y si está perdiendo en la región de Valparaíso, pensemos qué podría suceder en el resto del país si en su mejor territorio está siendo superada por cerca de 10 puntos por parte de José Antonio Kast. Bueno, la región de la Araucanía, que sabemos tenía un buen desempeño de José Antonio Kast en primera vuelta, nos muestra efectivamente un candidato con casi el 71% de los votos, tiene un 70,99%. Esta es la distancia más marcada que hemos visto hasta ahora en regiones versus un 29,01% de la candidata Janet Jara, Mauricio. Sí, este resultado quizás, si la memoria no me falla, debe ser el resultado más contundente que se haya observado en la historia reciente de Chile en términos electorales respecto a la distancia que le está sacando un candidato a otro en la segunda vuelta. Estamos hablando de un 71 versus un 29. Así es, en la región de la Araucanía, pero miramos también otras regiones también. Vamos a, por ejemplo, el norte, Connie. La región de Antofagasta, una región donde, recordemos, ganó Franco Parisi la primera vuelta y en segundo lugar José Antonio Kast. Ahí está, 57,27% para José Antonio Kast versus el 42,73% para Janet Jara, Mauricio. Sí, aquí en principio, aunque lo tenemos que analizar con detalle después, lo que pudo haber sucedido es que parte importante de la votación de Parisi se haya ido con Kast, pero tenemos que examinar, y eso lo vamos a ver con los resultados en mano, los números, el volumen de votos, ver la porción que se fue a voto blanco o nulo. ¿Por qué? Porque acá los porcentajes están calculados en función de los votos válidamente emitidos. Se excluyen los nulos y blancos. En consecuencia, hay que hacer una nueva métrica ahí para ver dónde fueron los votos de París. Mientras vemos lo que pasa en los escenarios de Janet Jara y José Antonio Kast, vamos ahora a la región del Biobío. Y esto es lo que muestra hasta ahora, con el 4,4% de las mesas total nacional, la región del Biobío. José Antonio Kast obtiene aquí un 66,81% de los votos. Lo está viendo mientras tenemos de fondo nuestro Palacio Presidencial de la Moneda. Janet Jara, un 33,19%. Recordemos cómo fue la primera vuelta y lo que estamos viendo ahora, Mauricio. Claro, en la primera vuelta, José Antonio Kast se impuso desde O'Higgins hasta Los Lagos, pasando por Biobío. En Biobío, adicionalmente, Franco Parisi llegó a más de los 20 puntos porcentuales y acá estaríamos viendo también un endoso de votos de Parisi o de parte de la base de Parisi hacia José Antonio Kast, pero vuelvo a repetir, tenemos que examinar bien después la votación inválida. Vamos a revisar por comuna, la comuna de Santiago. Recordemos primero los datos oficiales: 59,83%, casi 60% para José Antonio Kast, 40,17% para Janet Jara, esto con el 4,46% de las mesas escrutadas. Veamos entonces comunas de la región metropolitana. Vamos a desplegar aquí nuestro mapa y vamos a ir mirando. Partamos por la comuna de Santiago, en la región metropolitana. José Antonio Kast con un 55,61% y Janet Jara con un 44,39%. Mauricio. Sí, esta debe ser una de las diferencias más estrechas que hemos observado hasta ahora. Son menos de 10 puntos de distancia. Estábamos viendo recién en el conteo que Janet Jara era un tanto más competitiva en la región metropolitana, especialmente en comunas precisamente como Santiago o Ñuñoa, pero la diferencia es demasiado sustantiva. Vamos a la comuna de La Florida.
¿Cuál es el resultado general? Ahí es la primera, bueno, en este caso comuna, donde vemos que gana Janet Jara con un 52,47%. Mauricio Sí, Morales. esto es sorprendente. Sí. Desconozco cuántos votos realmente se han contado en el municipio de La Florida, pero en La Florida, considerando ahí los Carter, es decir, Álvaro Carter, Rodolfo Carter, que en su minuto fue alcalde, y el actual alcalde de La Florida que trabajó para CAS, sorprende muchísimo un resultado de estas características. Probablemente sean muy poquitas mesas las que están entrando desde La Florida. Veamos lo que pasa en la comuna de Maipú, cuyo caudal de votos es muy relevante a nivel nacional. Y aquí en la comuna de Maipú también Janet Jara tiene un 53,07% de los votos, Mauricio. Sí, acá era un tanto más esperable considerando que está el alcalde Tomás Bodanovich, que si bien no pudo hacer una campaña en terreno por la candidata presidencial, de todas maneras le está entregando hasta ahora una victoria un tanto marginal, pero vuelvo a repetir, el hecho de que tengamos un 4,46 de las mesas escrutadas a nivel nacional no quiere decir que en todas las comunas del país tengamos ese porcentaje de mesas escrutadas. Puede ser que desde Maipú tengamos 3 o 4 mesas y que desde La Florida tengamos 1 o 2 mesas. Eso significa entonces que las diferencias, cuando hay porcentajes que tienen menos diferencias, puede darse vuelta. Puede darse vuelta. Veamos qué pasa en la comuna con más electores de la región metropolitana, Puente Alto, con los resultados generales. Ahí está. Aquí también se impone Janet Jara, 54,51%. Sí, acá hay una diferencia bien relevante en favor de Janet Jara. Eso podría responder especialmente a la militancia, o al sector que representa el alcalde Matías Toledo. Hizo harta campaña en Puente Alto Janet Jara. De hecho, hizo algunos eventos de cierre de campaña en esa comuna y por lo tanto, hasta ahora, por lo menos está manteniendo una ventaja bien sustantiva sobre José Antonio Kast, aunque no definitoria, producto que faltan, por cierto, mesas por escrutar. Veamos, por ejemplo, la comuna de Ñuñoa. La comuna de Ñuñoa nos refleja en estos momentos que la candidata del oficialismo tiene un 53,23%. También pasa aquí en la delantera. Sí, está pasando algo bien curioso de acuerdo a estos primeros datos, o no curioso, sino que congruente con resultados anteriores. La Apruebo ganó en Maipú, ganó en Ñuñoa, estuvo ahí en la pelea en Puente Alto. Y en esas 3 comunas está ganando Janet Jara. Porque en la región metropolitana, José Antonio Kast gana en la región metropolitana. Lo que pasa es que estamos viendo ahora comunas en la que Janet Jara, donde pasa la delantera. Exacto. Pero en el total de la región metropolitana, Janet Jara pierde. Que José Antonio Kast gana. ¿Y qué pasa en el sector oriente de la capital? La comuna de Las Condes, que generalmente, bueno, claro, aquí probablemente tú decías que había sido la región mayor la diferencia en la Araucanía, esta probablemente en la comuna con las más distancias. Y tenemos que después ver Temuco o algunas comunas de la Araucanía para ver si es que se supera. Que Vitacura es más marcado, que Las Condes, que todavía tiene un poco de ecléctico, por decirlo. Exacto, y acá tenemos 83-17 prácticamente, lo que es una ventaja sideral con voto obligatorio. Esta es una comuna que viene solamente a ampliar la brecha que está marcando José Antonio Kast con Janet Jara, con el 4,46% de las mesas escrutadas a nivel nacional. Veamos qué pasa en la comuna de San Miguel. Otra comuna también que nos muestra en estos momentos en la comuna de San Miguel, un 51,72% de José Antonio Kast es el porcentaje que obtiene el candidato, y miramos también lo que pasa con la candidata Janet Jara, que tiene un 48,28%. Mauricio. Sí, es una comuna mucho más competitiva. Históricamente San Miguel fue una comuna de centro izquierda, anclada al Partido Socialista, a la dinastía de los Palestro, y ahora, claro, Janet Jara pierde, pero pierde por estrecho margen con José Antonio Kast, y hoy día San Miguel tiene una alcaldesa que es del bloque de centro derecha, y ahí se puede estar notando la mano un poco para explicar este resultado que, insisto, es estrecho todavía considerando el volumen de mesas que hemos contabilizado. Estamos revisando los resultados generales después de ya tener el primer porcentaje de mesas escrutadas, 4,46%, el total general entregado por el CERVEL. ¿Qué pasa en la comuna de Providencia? Ahí está, 56,08% para José Antonio Kast versus era como un 43% para Janet Jara. ¿Qué nos dice esto? Hay ahí alcalde de derecha y también antes Evelyn Matei, que también fue candidata presidencial. Sí, si es que nos vamos tratando de hacer un análisis en comparación o relacionándolo con la elección de alcaldes que hubo el año pasado, parece existir cierto vínculo entre la militancia de los alcaldes que ganaron sus respectivos municipios y el éxito electoral que tuvieron sus candidatos. En este caso, José Antonio Kast está ganando ampliamente, 56-44 versus Janet Jara.
Veamos qué pasa en uno de los bastiones del Partido Comunista, la comuna de Recoleta. La comuna de Recoleta, antes encabezada por Daniel Jadwe, Pareja Jadwe ahora el actual alcalde. Y sin embargo, en la comuna de Recoleta, José Antonio Cast obtiene un triunfo por sobre la candidata comunista, Mauricio. Sí, esto debe ser muy doloroso, especialmente para el PC, pensando en que tiene al alcalde de su partido, del Partido Comunista, que ahí fue muy fuerte, la diputada Carol Cariola. De hecho, se los conté en algunas ocasiones. Carol Cariola por sí sola el año 2021 fue capaz de arrastrar a dos compañeros de partido, pero como el PC presentó uno solo adicional, entonces perdió un escaño, y estar ahora perdiendo en la comuna de Recoleta retrata un tanto el desempeño que está teniendo Janet Jara a nivel nacional. Nos vamos al otro extremo de la región metropolitana, en el sector oriente. Vitacura, 86,39% de los votos. Y claro, este es mayor incluso que la comuna de Las Condes, Mauricio, ¿cierto? La diferencia 13,86,3. Más homogénea la comuna de Vitacura en términos de votación por la centro derecha o la derecha históricamente, ¿no? Y aquí estamos viendo esa diferencia, o sea, esa realidad una vez más, ¿no, Mauricio? Sí, el distrito 11 debe haber sido una ventaja de 75-25 si sumamos Peñalolén y La Reina probablemente a nivel distrital, y en estas comunas era más o menos claro lo que iba a pasar, y la diferencia es demasiado contundente, pero lo más llamativo es lo que vimos recién, lo que está sucediendo hasta ahora con la comuna de Recoleta. Avanzamos hacia otras comunas. San Bernardo con resultados generales, en esta primera entrega de resultados generales, esto está bastante más peleado, podríamos decir, o parejo. 50,79% para Kast y para Janet Jara, un poquito menos en realidad, 49,21%. Sí, esto un puede alcalde ser incluso se puede dar vuelta perfectamente. Vuelta. Tenemos un alcalde socialista, Christopher White, que es el alcalde, como bien dice acá, de San Bernardo. La diferencia es mínima. Tenemos que ver más adelante si es que este resultado se puede dar vuelta o si se mantiene la tendencia a favor de José Antonio Cast. Veamos ahora en el norte. Recordemos que está pasando en estos momentos en las regiones del norte. Primero, los resultados oficiales que nos muestran Arica y Parinacota. Y en Arica y Parinacota, como región que recordemos fue ganada por Franco Parisi, ahora José Antonio Cast aparece con un 64,12% y Janet Jara con un 35,8%, Mauricio. Sí, este es un resultado que llama la atención desde el punto de vista de la distancia entre los candidatos, pero que no llama tanto la atención si es que atendíamos a la eventual distribución que iban a tener los votos de Franco Parisi sobre José Antonio Cast, sobre Janet Jara y sobre la votación inválida. En promedio se señalaba por parte de algunas encuestas que cerca del 40% de la base de Parisi, o el 35% en algunos casos, se iba a ir con José Antonio Cast, y este resultado va más o menos en esa dirección. Recordemos que además, cuando tú dices, claro, que el norte ganó Parisi, pero antes de eso, antes de que existiera, digamos, Parisi, ganaba la izquierda en general. ¿Qué es lo que pasa en Tarapacá, donde también ganó Franco Parisi con más del 31% de los votos? Esto es bien impresionante, 70,58% para José Antonio Cast, Mauricio. El norte, desde este minuto, pasa a ser un reducto total y absolutamente ajeno a los partidos de centroizquierda. Es decir, ya venía una señal desde la elección anterior, desde la primera vuelta, con el alza de Franco Parisi, que si bien había tenido un buen desempeño en esas regiones el año 2021, mejoró de manera muy sustantiva, y ahora esa votación o parte de esa votación casi se está yendo, diría yo, en su integridad a Parisi o a voto inválido. Muy poco fue hacia Janet Jara, y ahí están los temas fronterizos y de migración que seguramente están explicando este resultado tan macizo. Ya vamos a analizar luego los votos válidos, los votos blancos, los votos nulos, que nos van a permitir reflejar también, y especialmente en el norte, eso lo vamos a proyectar un poco más adelante, si efectivamente le fue, digamos, útil al partido de la gente hacer este llamado a votar blanco nulo. Mientras tanto, miramos lo que pasa en Antofagasta, y aquí en la región de Antofagasta, también una región ganada por Franco Parisi, 57,27% para el candidato José Antonio Cast. Es evidentemente que obtiene una ventaja muy marcada respecto a Janet Jara, que no alcanza ni siquiera el 43%. Y mira lo que contrasta con Tarapacá. En Tarapacá, ¿te acuerdas que fue candidato Hugo Gutiérrez? Fue diputado por ahí, y el Partido Comunista no fue capaz de hacer mucho en Tarapacá. En Antofagasta da una pelea un tanto más digna, pero evidentemente que el voto parisista se fue hacia Cast, marginalmente hacia Janet Jara, pero hay una diferencia bien grande entre la conducta electoral de los electores en Antofagasta en comparación con Tarapacá, de acuerdo a los resultados que estamos viendo acá. ¿Y qué pasa en la cuarta región del norte, que es donde ganó Franco Parisi, y la región de Atacama? Ahí tenemos los resultados. También se impone José Antonio Cast, pero con una diferencia, podemos decir, un poquito más estrecha que las
regiones anteriores, Mauricio. Así es, en esta región, recuérdenlo ustedes, hubo un doblaje por parte de el oficialismo con Jasna Proboste y Daniela Chiccardini para el Senado. Y acá Janet Jara perdió, pero pierde por un margen menos contundente en comparación, por ejemplo, a lo que observábamos en Tarapacá recién, que me sigue llamando muchísimo la atención. A ver, veamos la región de Coquimbo. Resultados oficiales. En la región de Coquimbo, en la primera vuelta, quien quedó primero fue Janet Jara. Y aquí estamos viendo, sin embargo, Mauricio, que... tenemos actualización de resultados del CERVEL. Vamos primero a ir a los resultados oficiales, porque ahora caen más mesas. Ya son el 25,37% de las mesas escrutadas. Se mantiene esta diferencia de casi 20 puntos. José Antonio Kast con un 59,83%, un 40,17% de los votos para Janet Jara. 59,83% el candidato del Partido Republicano, 40,17% la candidata del oficialismo. Mesas escrutadas, una cuarta parte de las mesas, Mauricio Morales. Y vamos a mirar ahora en el territorio nacional lo que proyecta el mapa según los datos ya actualizados recién por el CERVEL, con una cantidad importante de votos. Y lo reflejamos aquí en nuestra escenografía. Veamos el mapa entonces, señor director, para poder entender cómo se pinta el país según las regiones que votaron por José Antonio Kast y por Janet Jara. Y en estos momentos estamos viendo que esta es la región metropolitana el porcentaje, pero este es el mapa de todo el país. Pero eso significa que todo Chile está pintado de azul. Eso significa que en todas las regiones de Chile está ganando José Antonio Kast, Mauricio. Sí, esto es inédito. Las personas que nos están viendo están asistiendo a una situación histórica nunca antes vista en la historia electoral de Chile, y que consiste en que un candidato presidencial se esté imponiendo en todas las regiones del país sin excepción alguna y por un margen muy, pero muy significativo, siendo la metropolitana la más estrecha, que da 55-45 prácticamente. Ya, esto es bien decidor. Es la región metropolitana donde Janet Jara había quedado primera en la primera vuelta. Bueno, evidentemente el reordenamiento del elector, una vez que se despejan 6 candidatos que ya no logran pasar a segunda vuelta, tiene a José Antonio Kast con un 55% y un poco más, 55 y fracción, con Janet Jara un 44,82%. Es lo que ocurre en la región metropolitana. Está liderando en todas las regiones el candidato José Antonio Kast, es decir, José Antonio Kast, y lo vamos a recordar más adelante, podría convertirse en un candidato que ostente 2 récords, el candidato con más votos de la historia y el candidato que gana en todas las regiones del país. Sí, y que además, Juan Manuel, lo hace por un margen que esta es la más estrecha, la región metropolitana de las que hemos visto hasta ahora, que son 10 puntos porcentuales. En el resto de las regiones la diferencia parece ser mucho más grande. Veíamos recién Tarapacá, que era 70-30, o Antofagasta, Atacama o Arica, Parinacota, en que la diferencia parece ser mayor. Esto es un terremoto electoral, Juan Manuel Coni, para el gobierno, para los partidos de centroizquierda. Se viene una noche bastante larga para los partidos que componen el bloque oficialista. Seguimos revisando los resultados oficiales por regiones. ¿Qué pasa en la región de O'Higgins? Una región donde ganó José Antonio Kast en la primera vuelta. Bueno, se impone por 61,10, o sea, más que el promedio nacional, más de 20 puntos sobre Janet Jara. Sí, esto era esperable. Son regiones que han transitado, Juan Manuel Coni, desde partidos o posturas un tanto más de centro izquierda y se están cargando cada vez más hacia candidatos de derecha o candidatos de centro derecha. En este caso, la paliza es contundente, es 61-39, y tengo la impresión de que si seguimos avanzando hacia el sur, esto se va a ir consolidando, incluso ampliando. Bueno, vamos al Maule. Ya que quiere avanzar hacia el sur. Avancemos hacia el sur. Usted lo pide y nosotros lo hacemos, Mauricio. Veamos lo que pasa en el Maule. Y en el Maule, esto es lo que estamos proyectando. En estos momentos, José Antonio Kast tiene un poquito más del 67%, 67,08% de los votos, es decir, saca 2/3, digamos, del respaldo en esta segunda vuelta versus el 32,92% de la candidata del oficialismo. Importante lo que ocurre entonces también aquí en la región del Maule, Mauricio. Claro, una región con más alto que el promedio en cuanto a concentración de población rural. La centroizquierda no había tenido un mal resultado a nivel de senadores. No había tenido un mal resultado. Todos pensaban que iba a ser un 4-1, fue un 3-2. Es una derrota igual, pero en este caso la diferencia ya es de más de 30 puntos. O sea, parece que en la medida en que vamos avanzando hacia el sur, las diferencias van creciendo con mayor velocidad. 2/3 versus 1/3. Claro, o sea, eso es muy marcado. O sea, avancemos hacia el sur para ver si se cumple lo que Mauricio está diciendo. Región del Biobío.
Vamos a ver Ya, cuáles esta son es los una región resultados. importante, porque esta es una región también que en algún momento sabíamos tenía una inclinación bien marcada, pero estamos viendo a José Antonio Cast también conseguir básicamente el mismo resultado, 2/3, 65,05%. En esta región hay que recordar fue Parisi. Parisi obtuvo el segundo, el tercer lugar con más del 20%. Parte de esa votación, naturalmente, que emigró a José Antonio Cast, está dejando reducida a Janet Jara cerca de un 35%. Y de vuelta, si ustedes revisan la historia electoral chilena de los años 90, 2000, la centroizquierda acá, recuerden Sí, ustedes, po. con Alejandro Navarro, cuando era grito y plata Eso en, te iba a decir, esa exactamente región. esa frase, era grito y plata. Exacto, el Bío y Bío. ahora prácticamente no queda nada. Este es un derrumbe histórico de los partidos de centroizquierda a nivel presidencial. Pero ojo, sobreviven en el Congreso. En el Congreso Esa siguen otra teniendo, historia. pero eso es otra historia. Ya Eso la vamos a lo revisar. Sí, lo vamos a revisar más adelante. Vamos a mirar el cómo queda. hemiciclo cómo quedó, porque quien gane esta elección presidencial tiene que enfrentar ese Congreso. Pero veamos, mientras tanto, la región de la Araucanía. En la región de la Araucanía sabemos que José Antonio Cast ha hecho campaña bien relevante. De hecho, ahí fue el cierre de su campaña. Y en la Araucanía, lo que vamos a mirar ahora, está, bueno, José Antonio Cast con prácticamente con el 70% de los votos versus el 30% que obtiene Janet Jara. Aquí queda bastante en evidencia, ¿no?, que le rindió tal cual como él esperaba. Exacto, y nos faltó un Ñuble para tener el mapa completo desde O'Higgins, y después podemos ver los ríos y los lagos, con el fin de ir evaluando esta hipótesis de que en la medida en que avanzamos hacia el sur, la brecha entre Jara y Cast aumenta. Pero en las regiones del norte también tenemos un panorama